diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, organizó una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios, investigadores y especialistas quienes analizaron la situación actual del patrimonio cultural en México, el cual dijo la UNESCO declaró 27 patrimonios culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Además afirmó que las leyes en la materia son anacrónicas y viejas. Me parece que desde la parte legislativa tenemos que trabajar y meter un exhorto para que nuestro presidente también de alguna manera saque o reglamente la ley orgánica del INAH y del INBA que no se ha reglamentado. Entonces es fundamental el trabajo que hagamos en esta mesa para que empecemos desde la parte legislativa a hacer las aportaciones que nos corresponde. Son más de 500 instrumentos legales que hacen referencia a la cultura. Ese fue uno de los planteamientos realizados por los expertos, quienes también destacan la importancia de la prevención del patrimonio cultural. Señalaron que es importante ver la eficacia del cumplimiento de la ley, así como fortalecer el vínculo entre la cultura y la educación. Recordaron que el patrimonio cultural tiene un carácter dinámico y diverso. Y mi propuesta en ese sentido va que tendríamos que pensar, tomando en cuenta que hay más de 100 declaratorias de patrimonio intangible en el país, tendríamos que pensar en construir de manera conjunta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo una especie de acuerdo de crear una lista representativa del país de bienes del patrimonio intangible, de bienes de patrimonio inmaterial, y crear programas y crear políticas que aseguren sobre todo recursos, infraestructura para poder preservarlos. No hablamos de algo dado y estático, sino de una riqueza viva y en constante desarrollo y renovación. A su vez, nuestro patrimonio cultural está ligado a las diversas identidades que conviven en un país caracterizado por su pluriculturalidad, por lo que debemos resaltar lo diverso de sus expresiones. Estos dos elementos, dinamismo y diversidad, dan como resultado un ámbito de análisis complejo de cabo a rabo. Quiero decir, desde la definición misma de la materia hasta las propuestas para su atención, desarrollo, conocimiento, difusión y disfrute por parte de la ciudadanía. Bueno, se pronunciaron por la armonización de legislaciones estatales, federales e internacionales y fortalecer la participación de los investigadores en la toma de decisiones sobre el patrimonio del país. Ponernos también en el ámbito de los riesgos y los despojos que ha habido sobre el patrimonio cultural, llamado patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Los casos que hay de denuncia de robo de diseños, de plagios, pues son también otro de los campos que es importante poner por lo menos en una mesa de análisis, porque ahí es en donde se moviliza también el sentido de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, mi propuesta siempre ha sido que en ese consejo tiene que haber investigadores de otras instituciones de México, la UNAM y otras universidades públicas que podrían participar también en las decisiones porque hacen arqueología. Dependemos del INAH, les tenemos que pedir permiso, etc. Durante esta mesa de trabajo en materia cultural se recordó que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado metodologías para el registro del patrimonio cultural. Enfatizaron que es la oportuna renovación de enfoques de protección al patrimonio. Nosotros desarrollamos efectivamente una metodología para el registro y sobre todo para el registro del patrimonio cultural hace algunos años. Esto que comentó la doctora Serra, un atlas del paisaje cultural con un concepto que pudiera involucrar tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial, pero también natural, arquitectónico, artístico. De fortalecer los programas de investigación. Sin duda es un aspecto fundamental porque los expedientes o las declaratorias no se hacen de manera automática, requiere un profundo proceso de investigación de especialistas porque pareciera que la ley se menciona los monumentos históricos o monumentos artísticos como si salieran como las plantas y no es así, requieren todo un trabajo profundo de fondo. Bueno, hablaron también de las relaciones con museos en el extranjero y reconocieron el marco jurídico internacional como amplio y sólido. Afirmaron que este análisis se tiene que evitar repetir prácticas que no han funcionado. Entonces, todos estos tratados de derechos humanos en materia penal, en materia aduanera, en materia cultural, no son necesariamente autoaplicativos
y es ahí donde mesas como esta nos presentan una oportunidad muy relevante. No es una alternativa articular los tratados internacionales en la legislación nacional, es de hecho un mandato, pero es un mandato que no siempre se ejecuta con la suficiente sistematización o con la suficiente diligencia. Yo creo que tenemos que empezar justamente por el análisis, la revisión, el análisis de lo que ya tenemos legislado. Efectivamente, como decía el doctor Cottom, son leyes antiguas o viejas, pero son leyes reformadas, son leyes que han ido modificando, se han ido modificando para irse adaptando a los nuevos tiempos, pero finalmente es lo que tenemos. Entonces, si vamos a meternos a legislar sobre el patrimonio, tenemos que revisar de todos modos todas estas leyes, porque en todas las leyes el patrimonio está presente. A esta ley federal sobre monumentos y las zonas de monumentos hace falta el concepto, por ejemplo, de lo que son algo parecido a los espacios abiertos monumentales, como es el Paseo de la Reforma, como es el Bosque de Chapultepec, como son estos espacios históricos en la urbe, y esta concepción que maneja la arquitecta Martínez Oralde me parece estupenda, de tener una versión contemporánea de las ciudades históricas, de los centros históricos, porque no salimos de ahí. Bueno, también participó la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, quien destacó la importancia de la riqueza natural en nuestro país. Yo sí pediría que en este proyecto que se ha denominado en esta mesa el proyecto de revisión del marco legislativo, sí me gustaría hacer énfasis en la importancia que tienen los conocimientos milenarios, el amor que le tenemos a la madre tierra, mismo que ha permitido que se conserve precisamente la riqueza natural que hay en los pueblos. Estas mesas de trabajo continuarán en los próximos días. El presidente de la Comisión de Cultura adelantó que invitarán a senadores, funcionarios y pidió a expertos sus propuestas para la próxima reunión para avanzar en el tema.